Bienvenidas a nuestro podcast Unidas a la Vida. La verdad es que estamos muy emocionados porque es nuestro primer capítulo piloto. O sea, capítulo es el 0. Y vamos a empezar como a hablar de nuestro podcast, de qué se trata esto, ¿cierto? Y esta vez estoy junto a alguien muy especial para mí porque es mi amiga además, hermana del Señor y amiga, directora Hume también, Isabel Méndez. Sí, es para mí un gusto, Dana, compartir este espacio contigo, poder ver cómo este podcast se hizo realidad con un objetivo, se hizo realidad bajo la dirección, la voluntad de Dios, bajo su propósito. Amén. Cómo actuó de maneras misteriosas para poder llegar Amén. A este momento. Así que muy feliz de poder compartir este espacio contigo y con nuestras hermanas que nos están viendo desde distintos lugares del país. Quizás algunas nos están escuchando desde su auto, en la micro, en el metro, en su casa, haciendo aseo. Sí, generalmente escuchamos podcast en esos momentos, donde además estamos con la mente quizás libre en ideas, entonces podemos escuchar el podcast y además hacer otra actividad. Exacto. Quería que nos adentráramos en este podcast y nos pudieras comentar y pudiésemos reflexionar en torno a esto de que ¿por qué hicimos este podcast? ¿Por qué el Señor puso esto? ¿Qué fue lo que Dios nos permitió ver? Yo creo que, y aquí vamos complementándolo las dos porque creo que es una necesidad que hay, yo creo, de llenar las redes sociales de Cristo. Amén. Porque donde pasan mayor tiempo los jóvenes, las señoritas, es en redes sociales. Pasan mucho tiempo en Instagram, pasan mucho tiempo en TikTok, en Spotify, Apple Music, entonces en YouTube. ¿Qué oportunidad creo que vimos para ese espacio que pueden usar muchas horas al día, puedan tener 15, 30 minutos para escuchar la palabra de Dios? Y que en ese momento de que la están escuchando, Dios esté en ese lugar. Así que Él nos acompaña en cada momento que nosotros apartamos un tiempo y lo dedicamos a Él. Y que este podcast también sea para eso, porque solamente en este podcast vamos a hablar del Señor, solamente va a ser centrado en Él. Uh-huh. Aquí nosotros somos meras instrumentos en el podcast. El Señor es quien usa y el Señor es el que entrega su mensaje finalmente en este podcast. Sí, y así como yo he visto y he sentido el respaldo de Dios en toda la preparación de este podcast, sabemos que también va a estar con nuestras hermanas en sus casas, en donde quiera que estén, así como nosotros hemos sentido su presencia y su respaldo, sabemos Amén. Que también ellas lo van a poder sentir donde quiera que estén. Amén. También es importante recalcar que era una necesidad llegar de otra manera vía internet, porque como nos comentabas que en redes sociales hoy la juventud es donde ocupa su mayor tiempo. Uh-huh. Y la verdad es que esté libre o no, porque incluso buscando información lo hacemos por esa vía. Entonces es la vía más rápida. Pero por las redes sociales el mundo también nos ataca y hay una necesidad de combatir eso. Exacto, porque no sé si te das cuenta, pero muchas veces hay cosas que los jóvenes, y ahí incluyámonos también, aprendemos y decimos que aprendemos por medio de las redes sociales. Sí. Y yo creo que es como un lugar que encontró el diablo de verdad para poder meternos ideología, para poder meternos conocimientos sumamente contrarios a la palabra del Señor, y los jóvenes lo escuchan y los jóvenes se convencen de eso cuando verdad nos damos cuenta que la palabra de Dios dice algo súper contrario. Exacto. Y que la verdad nos cuesta también leer la palabra de Dios en nuestra casa, nos cuesta a veces comprender lo que dice. Y también sucede porque las redes sociales hacen todo en un corto tiempo. Exacto. O sea, nos pueden vender un fundamento humano en 20 segundos. ¿Y lo crees? Exactamente. Incluso lo ocupamos a veces como una fuente. ¿En dónde lo vimos? En un Reels. ¿En dónde lo vimos? Antes era Wikipedia, hoy ya puede ser un Reels, Rincón del Vago. TikTok. Rincón del Vago era en ese tiempo. Pero ahora podemos encontrar información incluso en esos pequeños extractos que nos da el mundo, de lo que nos quiere enseñar, de lo que nos quiere meter a toda fuerza en nuestras mentes. O sea, incluso en una publicidad podemos ver cómo el mundo quiere
mostrarnos sus ideas y que nosotros las compartamos también. Claro, y acorde también a lo que nosotros vamos consumiendo en redes sociales, por ejemplo, la misma publicidad es en torno a eso. Sí. Entonces como que se van más y más sumergiendo en conocimientos que son tan contrarios a la palabra de Dios. Amén. Cuando la palabra de Dios te da respuesta, pero para todo. O sea, cada vez que he podido ir conociendo y estudiando más la palabra de Dios, más respuestas encuentro para todas las esferas de nuestra vida. Amén. Eso es muy cierto, es muy cierto. Y lo bueno es que el Señor pudo ponernos esta visión y este llamado de ocupar este espacio, siendo totalmente incapacitadas en esto. Absolutamente. Y también dispuestas, gracias al Señor, a poder realizarlo. Exacto. Y es también por ello que queremos saber por qué escogimos este nombre, ¿cierto? Sí, la verdad, Ana, nada es por casualidad, sino que quienes hemos estado trabajando en este equipo del podcast, todo tiene un porqué. Dios todo lo ha direccionado hacia el propósito que Él tiene, así como las redes sociales las inundamos con una imagen, ¿cierto? Con colores. Amén. Nuestro podcast tiene un nombre, lo dijimos al comienzo y es Unidas a la Vid. Sí. ¿Por qué, Dana, Unidas a la Vid? Bueno, yo quería compartirte un trocito de la palabra. Dale. Porque la verdad es que... Uy, casi se me va el micrófono. La verdad es que de ahí nace todo, ¿ya? De la palabra. Y la idea es entregar la palabra de una forma diferente. Pero al final es la palabra lo que entregamos. Está en Juan 15, versículo 5. Y ese es nuestro texto para realizar este podcast, donde nació. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y eso es el tema central de este podcast, es que podamos edificarnos juntas, podamos aprender del Señor juntas, podamos conversar temas del Señor juntas. La idea es que crezcamos espiritualmente con las señoritas. Y la idea de este podcast era eso, sacarnos como de lo habitual y poder darles contenido también a las señoritas, como lo comentábamos en redes sociales, y que ellas pudieran ir escuchando esto, puedan ir haciendo su vida cotidiana, pero a la vez tomando este podcast que habla de la palabra del Señor y que nos muestra esta necesidad de estar con Él, permanecer en Él, porque sin Él no hay cómo ahorita. Y eso es como, o sea, ese es el corazón del podcast, eso es lo que nos movió a hacerlo. Y hay un equipo gigantesco detrás, porque claro, hubo personas que armaron el podcast, pero también hay otro equipo como el que está ahora detrás de cámara, el cual le agradecemos su servicio, porque sabemos que no es para nosotras, sabemos que el servicio que ellos otorgan es para el Señor, para Dios. Y que el tiempo que también han dedicado a esto es para Él. Entonces, está todo direccionado a glorificar su nombre. Y obviamente ocupamos diferentes formas de hacerlo. En este caso, por medio de un podcast. En el caso, por ejemplo, de mis hermanos que nos acompañan y que nos están escuchando aquí atrás, a través de su servicio. Y que también nos están escuchando y comparten esta conversación que solamente está guiada por el Espíritu. Así es, son los primeros en poder escuchar lo que ahora ustedes están escuchando en sus casas. Dana, quiero volver un segundo a este texto que tú nos leías, porque quizás hay gente que no conoce un poco el árbol de la vid, y lo estuvimos conversando previamente. Sí, lo conversamos. No vamos a decir que me hiciste un dibujo de la vid, ¿cierto? Porque eso queda entre nosotras, porque no lo vamos a mostrar, hermano. Pero la verdad que bastante feo. El dibujo no quedó muy bueno. Yo no lo dije. No quedó muy bueno. Mira, ya, sí, es verdad, no quedó muy bonito, pero era explicativo. Es clarificador de cómo Jesús nos muestra esta analogía con la vid, ¿cierto? Amén. La vid, ¿cierto? Con un tronco bastante grueso, ancho, y que van creciendo estas ramitas mucho más delgadas, y donde Amén. Tú piensas que aquí no van a hacer nada. ¿Cómo sostiene? ¿Cómo se sostiene? Comienzan a salir estos pequeños pámpanos, ¿cierto? Y que después, cuando ya estamos en la temporada de marzo, abril, están cargaditos, ¿cierto? Acá en Chile están ya bien, de uvas. Sí, pues sí. Cargaditos de uvas. Y es muy clarificador cómo en este tronco grueso, ¿cierto? Vemos a Jesús. Amén. Con sus raíces, ¿cierto? Que saca estas ramas más pequeñas, y que ahí se tienen que insertar los pámpanos, si no
no hay fruto, o si no, no hay crecimiento. Y es muy clarificador cómo si permanecemos en Él, si estamos unidas a ese tronco, podemos crecer. Amén. Y vamos a tratar de explicar un poco el dibujo, porque hiciste una vuelta, así como, y dice labrador. El labrador es Dios, quien está siempre ahí cuidándolo, quien le está, ¿cierto? Preocupado de sus riegos, preocupados de que, por ejemplo, cuando hay mucha neblina, ¿cierto? Ya se humedece, cuidándolo también de las heladas en invierno. Y ese es nuestro Dios, que siempre nos está cuidando, que siempre nos está protegiendo, pero que para nosotros tenemos que estar ahí, firmes y arraigados en Cristo. Amén, amén. Qué importante es eso, entender eso. Qué importante también es saber que este podcast es intencional, que este podcast tiene un sentido, un objetivo, un propósito y que es Cristo, que permanezcamos en Él. Oye, y si Dios quiere y está en la voluntad de Él, vamos a estar presentando nuestra primera temporada, ¿cierto? Nuestra primera temporada va a tener, ¿puedo decir cuántos episodios? Sí, no hay problema. Ya, tiene 4 episodios. ¿Sí? Amén. Pero, viste que no hay cosas que no podemos decir, ya, pero se vienen algunos episodios, ¿cierto? Que lo van a poder escuchar por estas plataformas. Ya, te dejo a ti la responsabilidad. ¿Qué podemos contar de los próximos episodios? Podemos contar también que va a haber, van a haber otros episodios donde vamos a conversar sobre el tema de las señoritas, van a haber otros episodios que vamos a conversar con nuestras hermanas, en donde conversamos de los encuentros anteriores. Y también recalcar que en cada uno va a haber un tema bíblico que vamos a tocar. O sea, va a haber una conversación guiada que al final igual nos va a dejar una enseñanza. Que al final igual vamos a aprender algo. Entonces es importante ir siguiendo este podcast, porque también nos va a ayudar a entender el orden también que tiene el encuentro de señoritas. Porque tiene talleres, devocionales también. Y en esos devocionales también están intencionalmente hechos. Entonces vamos a ir entendiendo en estos podcasts cómo es que van guiados hasta el encuentro. Cómo nos vamos a organizar para el encuentro. Bueno, y muchas otras cosas que vamos a conversar también. Cómo priorizar. Exactamente. Una bendición este podcast, que esté viendo ya la realidad, que esté así como siendo tangible, algo que muchas veces se conversó, hoy es real. Pero como tú lo decías, esto es intencionado, nada es por casualidad, nada es porque sí. Y hay distintos objetivos que tenemos con este proyecto y que es necesario mencionarlos. Tenemos 3 objetivos, ¿cierto? Primero, que yo creo que ya los 3 los hemos conversado, pero es súper necesario también nombrarlos, que queden muy clarificados. Nuestros 3 objetivos son, primero que todo, edificarnos. Tomemos en cuenta que esto de edificarnos juntas, el deseo que ha puesto Dios en nuestras vidas, en los que hemos armado el podcast, es de que este podcast trascienda el encuentro de señorita y podamos seguir con este trabajo y podamos seguir dando material a la señorita, dando palabra, enseñanza, quizás con otras palabras de otra manera, intencionalmente para ciertas edades, para que así también las señoritas tengan de dónde buscar en internet. O sea, porque a veces lo que también nos sucede es que buscamos información de la iglesia también, información sobre la Biblia, buscamos información sobre enseñanza, sobre versículos. Y la idea es que también aquí puedan ellas encontrar información, puedan encontrar palabra. Entonces, no sé, tuve una duda y quizás justo hay un podcast que comparte la misma duda que yo tengo. Y quizás el podcast me va a servir a comprender cosas que me costaron de la palabra. Y esa es la idea, ese es como el sentimiento, el objetivo. El objetivo y el sentimiento que nos puso el Señor, que esto trascienda. Y esperamos en Dios que eso pueda suceder. Y que el equipo también sea, el equipo con el que estamos trabajando también nos acompañe, porque hay hartos detrás aquí y que hemos trabajado hartas horas. Hartas horas, no vamos a decir la hora que... Y decir que si seguimos trabajando, es probable que sea el mismo equipo y esperamos que también ellos se animen a trabajar junto a nosotras para el Señor y podamos seguir creando podcasts. Sí, bueno, y quizás este podcast es más breve, ¿cierto? Es más informativo, pero ¿sabes qué? Pensaba que aunque es informativo, tiene palabra del Señor. Hablamos de por qué tenemos que estar unidas a la vida. Amén. Entonces,
hasta en las informaciones, hasta en la presentación general, vamos a encontrar palabra de Dios, cuanto más en los siguientes episodios. Amén. Y es por eso que las invitamos a que puedan seguir nuestros episodios cada miércoles y que se vayan informando también, porque entre medio igual hay informaciones, ¿cierto? Así que las invitamos a que sigan escuchando nuestros podcasts, invitadísimas a nuestro encuentro y les esperamos, ¿cierto? En nuestros próximos episodios. En nuestros próximos episodios, pero como es nuestro capítulo inicial, no podemos terminar sin una oración. Amén. Sabemos que Dios es el centro de todas las cosas, a Él acudimos siempre. Amén. Así que te quiero invitar, Dana, que hagamos una oración direccionada para agradecer a Dios porque nos permite esta instancia. Amén. Después de mucha planificación. Y vamos a orar también por el encuentro que se aproxima. Estamos ya en toda la preparación. Yo sé que todas la han visto ya en redes sociales. Vamos a orar para que Dios guíe todo, para que Dios nos acompañe, sea con nosotras, nos prepare espiritualmente para recibir la palabra de Dios. Amén. Dé de su gracia también a todas las hermanas que van a ser usadas durante esos días, ¿cierto? A quienes también se van a trasladar desde lugares más lejanos, para que Dios nos guíe en todo. ¿Te parece? Amén. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu amor, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Dios, porque nos permites que haya llegado este día, nos permites vivir este momento, Señor. Amén. Un momento que quizás ha tenido horas y horas de planificación, donde ha tenido reunión tras reunión, Padre, pero tú nos permites hoy estar aquí bajo tu santa y divina voluntad, Señor. Amén. Te agradecemos este espacio, te agradecemos la oportunidad de poder llevar tu mensaje por una plataforma distinta, Señor, con la única intención de llegar con tu palabra a corazones, Señor, a corazones necesitados de ti, a corazones que te anhelan conocer, Padre amado. Amén. Dios del cielo, te rogamos también por cada una de las hermanas que en este momento nos está escuchando o nos está viendo, que tú seas también en sus vidas, que tú también les guardes, que tú también les protejas, Padre amado, porque estamos todas unidas, Padre amado, y queremos estar unidas a la vid, unidas a ti, Padre amado. Amén. Dios del cielo, también te queremos presentar nuestro próximo encuentro de señoritas. Estamos a tan solo una semana, Señor, de que pueda comenzar un mes exacto para que pueda comenzar, Dios, y te rogamos que tú nos guardes, te rogamos que tú nos ayudes, que tú direcciones todas las cosas, que todos seamos guiados por tu voluntad, Padre amado, que tú, Dios, nos pongas en comunión, en un equipo que trabaja en unión y en comunión con el único objetivo de poder ser instrumentos en tus manos para honrarte y para glorificarte, Padre. Prepara la vida de cada una de las hermanas que va a ser partícipe de este encuentro, ya sea de manera presencial, ya sea de manera virtual. Dios, prepara tú nuestros corazones, Señor, que puedan ser corazones sedientos por tu palabra, que puedan ser corazones atentos a lo que tú nos puedas contar aquellos días, Padre. Desde ya, llena de tu gracia a quienes sean las encargadas de entregar las temáticas, de entregar los talleres, de todo lo que se tenga de qué realizar. Guarda tú a la iglesia que nos está preparando, Señor, para poder recibirnos. Guárdalos, ayúdalos, renueva sus fuerzas cada día. Sabemos que es un trabajo extenso, pero te pedimos, Dios, que tú seas guiando todo acorde a tu voluntad. Amén. Señor. Unifícanos, y este equipo que también está aquí, bendice tú sus vidas, Padre. Unifícanos siempre en comunión para poder adorarte, glorificarte, que ese siempre sea nuestro objetivo, Dios. Te lo pedimos y te lo imploramos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.